Estamos listos para estudiar el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y la verdad, hermanos, es que hemos encontrado en estos mensajes, este es el segundo mensaje a las iglesias del Apocalipsis, una gran aplicación para nuestra vida, una aplicación contemporánea también para la iglesia actual y una aplicación también contemporánea para nuestra propia iglesia bíblica, El Camino. Así que vamos a continuar el día de hoy con la enseñanza, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, hermanos, debemos de recordar de la iglesia sufriente. Y vamos a ver en Apocalipsis 2, del 8 al 11, está nuestra enseñanza del día de hoy. Así que el mensaje a la iglesia de Esmirna, hermanos, debemos de tener en claro que es la iglesia perseguida. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 11, dice, 5:11 de Mateo, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Estamos hablando de la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, ¿verdad? Que se cumple lo que el Señor Jesús está diciendo en estas palabras. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque vamos a ver que había calumnias en la iglesia de Esmirna. La gente de afuera estaba calumniando a los cristianos. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si usted se da cuenta, mi querido hermano, el Señor Jesús estaba hablando de una iglesia pero cómo se deberían de comportar ante un mundo diferente al nuestro, ¿verdad? Donde nosotros pertenecemos. Y algo curioso aquí, hermanos, es que podemos, cuando estudiamos la iglesia de Esmirna, siempre hay un personaje que a lo largo de la historia nos va a recordar que es dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Y un personaje de Esmirna, este personaje llamado Policarpo de Esmirna. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar de Policarpo de Esmirna, porque fue uno de los primeros mártires de la iglesia, fue uno de los primeros que fue quemado en una hoguera. Saben que algunos piensan que Policarpo fue apóstol, fue discípulo del apóstol Juan. Ese mismo apóstol Juan que está escribiendo, que está recibiendo la visión, ¿verdad? Y que está escribiendo este libro de Apocalipsis en visión, ¿verdad? Y que puede, ¿cómo puedo decir esto, hermanos, para que podamos entender? Que él va a poner en la carta de Esmirna algo que le va a suceder a la iglesia donde a lo mejor él pastoreaba, ¿verdad? Por eso se le conoce Policarpo de Esmirna. Y el apóstol Juan tuvo mucho que ver con esta iglesia de Esmirna por los 60 kilómetros más o menos que tenía que ver de Éfeso a Esmirna. Ahora, este hombre Policarpo de Esmirna fue uno de los primeros mártires. Sabe que este personaje es muy conocido, hermanos, porque tiene frases muy célebres. Por ejemplo, la primera, cuando él estaba en la hoguera, listo para ser quemado, le pidieron y le dijeron, mira, esto es muy sencillo, niega a Cristo y honra al emperador. Y vea la respuesta que dio Policarpo de Esmirna. Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? ¿Se puede imaginar? Ahí listo,
amarrado en la hoguera y poder declarar estas palabras. Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y le dijeron, ¿sabes qué? Mira, ya estás muy mayor, arrepiéntete en el sentido de niega a Jesús y te salvas del fuego que vamos a encender aquí, ¿verdad? Y él dio la siguiente respuesta. El fuego con el que me amenazas quemará por un momento, pero luego se extinguirá. Pero hay un fuego del que tú no sabes nada. El fuego del juicio venidero y del castigo eterno. El fuego reservado para los incrédulos. Pero, ¿por qué vacilas? Haz lo que tengas que hacer. En pocas palabras, Policarpo de Esmirna decía, si tenés que encender esto, hacelo rápido. Policarpo de Esmirna es uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana y era de esta ciudad de Esmirna. Leamos, por favor, la escritura para poder entender de lo que estamos hablando. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Del versículo 8 al 11 son solamente cuatro versos. Así que leamos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 4 versículos en esta iglesia, pero son poderosos estos versos. ¿Sabe que la ciudad de Esmirna estaba situada más o menos a unos 60 kilómetros de la ciudad de Éfeso? Algunos piensan que era la ciudad más hermosa de estas 7 iglesias, de estas 7 ciudades, mejor dicho, mencionadas. Se convirtió en la ciudad comercial más importante de Asia Menor. O sea, si dijimos que Éfeso era importante, también Esmirna, Pérgamo son las 3 ciudades que son muy importante. Por eso pongo ahí que Esmirna junto con Pérgamo fue el centro religioso más importante del culto imperial. Fíjense que en el año 25 ganó la distinción única de levantar un templo al emperador Tiberio. Se piensa que Esmirna jugaba mucho en el equipo de Roma. Por eso es que Esmirna era bien cuidada, por eso tenía ciertos privilegios la ciudad de Esmirna. Obviamente ustedes deben de saber esto, ¿verdad? De que el culto al emperador se estaba poniendo ahí y Esmirna gana esa distinción de levantar ese templo al emperador Tiberio, ¿verdad? Es lo que había dicho. Esta ciudad estaba situada en el extremo oeste de Asia Menor, como había dicho, a unos 60 kilómetros de Éfeso. En su economía, era una ciudad costera, había muchas actividades de mercadería. Por supuesto, se convirtió en la ciudad comercial más importante del Asia Menor. Este puerto era famoso por las rutas comerciales que atravesaban toda Asia Menor. En ese puerto terminaba aquella vía de comunicación. También su economía subía por los avances en ciencias y en medicina. En la religión,
Esmirna junto con Pérgamo, como ya dije, ¿verdad? Fue el centro religioso más importante del culto imperial. Ahora, vean esto. Cada año los habitantes tenían que quemar incienso ante el busto del emperador y declarar a César como el Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel pasaje del apóstol Pablo que dice a los romanos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Curios, ¿por qué razón? Porque antes se decía que el emperador era el Curios. Entonces, para que un cristiano no fuera muerto, no fuera perseguido, le decían, ¿quién es tu Señor? Y él tenía que contestar, César es mi Curios. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, ¿saben qué? Que si confiesas que Jesús es el Curios, no César, sino el Señor Jesús es el Curio, y creyeras de todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca. ¿Se acuerda la confesión? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Curios? ¿Jesús o el César? ¿Quién es tu Curios? Todo depende. ¿Quieres ser perseguido? Tu respuesta es Jesús. ¿Quieres ser tratado con privilegio? Tú solamente di que César es el Señor. ¿Se puede imaginar lo que vivía la iglesia de Esmirna también? Como teniendo el busto del emperador, el templo del emperador ahí. Entonces debemos de tener presente esto cuando estemos leyendo la carta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si un creyente no daba adoración al César, era castigado. Y eso tenía un aspecto tanto político como religioso en ese tiempo. La estructura de la iglesia, del mensaje, ustedes van a ver que ahorita va a aparecer una X ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un escritor, hay un destinatario, hay una iglesia a la que es enviada, hay un elogio, pero mire lo que va a suceder aquí. Hay un reproche. No, no hay reproche. En esta iglesia, el Señor Jesucristo no va a reprochar a esta iglesia, pero sí la va a exhortar. Si hay una disciplina, si no se hace ciertas cosas, si hay un consejo. Así que sigamos. Hablemos un poquito de la iglesia. La iglesia estaba formada por judeo-cristianos. Quizás fue fundada por el apóstol Pablo desde Éfeso. Eso lo pueden ver ustedes en Hechos capítulo 19, versículo 10. Aparentemente era una iglesia sana. Era una iglesia pobre materialmente. Pero va a decir la escritura que esta iglesia, a pesar de que era pobre económicamente, era rica espiritualmente. Además, se ve que era una iglesia irreprensible, debido a que el Señor Jesucristo no hace ninguna crítica a la iglesia. Eso es importante que nosotros lo entendamos y lo sepamos. Mire cómo empieza el versículo 8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Lo mismo que pasó en la iglesia a Éfeso. ¿Recuerda lo que decía Apocalipsis 2:1? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Lo mismo ocurre aquí. Y escribe al ángel de la iglesia, pero ahora cambia y es a Esmirna. Ahora, usted sabe que aquí se ve claramente que el destinatario es el ángel de la iglesia. Y ya estuvimos hablando la semana pasada quiénes podrían ser estos ángeles, ¿verdad? Y habíamos dicho que algunos piensan que se refiere a mensajeros humanos, ¿ok? Y otros piensan que pueden ser seres angelicales, guardianes de la iglesia. Entonces, algo importante que nosotros debemos de saber es que si bien es cierto, el destinatario tiene que ser un representante terrenal de la iglesia. Está claro que esta puede ser la teoría más acertada, debido a que es más natural que el destinatario sea una persona, o sea, el pastor de la iglesia, los ancianos o el encargado, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque al darnos cuenta que el destinatario es el representante de la iglesia, debemos de tener en cuenta que también toda la iglesia son sus destinatarios. No solamente el representante, el pastor, los ancianos, no, sino también es toda la misma iglesia. El mensaje va dirigido a las necesidades contemporáneas del autor, pero también tienen que ser utilizadas para la iglesia de hoy en día. Así que es muy importante esto, es muy importante que nosotros veamos que el destinatario o los destinatarios de esta carta a Esmirna era el representante, pero también toda la iglesia. Y podríamos decir que hoy en día nosotros también. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo que enseñarnos el día de hoy. Bueno, tenemos el destinatario. ¿Qué nos dice del escritor? Dice la escritura, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El escritor dice que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Cristo se presenta como el eterno, el que existe por sí. Vemos a Cristo en toda su majestad y gloria para aconsejar a la iglesia. Me encanta este verso, hermanos. Déjenme decirle por qué. Porque vea cómo se presenta el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se presenta como el primero, el postrero, ¿verdad? Términos tremendos. ¿Por qué? Porque si Él se presenta de esa misma manera, como el primero y el postrero, lo que nos está queriendo decir, hermanos, es que Él está desde el comienzo, ¿sí? Fíjese lo que dice, y el que estuvo muerto y vivió, dice esto, el triunfador de la muerte, el que tiene las llaves del Hades. El Señor se identifica con el sufrimiento de la iglesia. Recuerde que Esmirna es la iglesia perseguida, es la iglesia sufriente, es la iglesia afligida. Entonces, el que estuvo muerto y el que vive sabe qué es el sufrimiento y les está diciendo, yo les escribo a ustedes, yo conozco, yo puedo saber lo que ustedes están sufriendo. El Señor Jesucristo sufrió por nosotros y Él sabe, Él conoce cuál es el sufrimiento, ¿sabe? Él conoce cuál es el sufrimiento que tú tienes en este momento y Él está capacitado para poder consolarnos y podernos influir en nuestra vida seguridad. Esto es muy importante, hermanos, porque luego se nos olvida que el Señor Jesucristo también padeció, que Él también sufrió y sufrió mucho más que nosotros. Y Él entonces, Él puede entender nuestro sufrimiento. Hablamos de eternidad, pero también hablamos del vencedor, de aquel que triunfó de la muerte, aquel, como dice la Escritura, que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es exactamente lo que dice? Dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Viene el elogio ahora, o la alabanza, ¿verdad? Con el famoso yo conozco tus obras. En algunas versiones, si usted tiene otra versión, a lo mejor no aparece yo conozco tus obras, pero sí aparece yo conozco el sufrimiento, yo conozco, como diría aquí, tu pobreza. A lo mejor eso sí aparece, pero es algo interesante como hablábamos la semana pasada. Yo conozco, Él tiene el conocimiento absoluto de todo lo que nosotros hacemos y realizamos en el ámbito personal, pero también como iglesia. Él tiene el conocimiento, Él nos conoce bien. Yo conozco tus obras. Las obras, hermanos, es el testimonio interno y externo de la iglesia. Es como la iglesia está impactando. Es como la iglesia está en medio de la sociedad. Y eso es algo bueno que nosotros entendamos, que Él nos conoce tal como somos, que Él conoce la iglesia tal como la iglesia Él es.
y Él nos puede dar un diagnóstico exacto de lo que pasa en las iglesias, ¿ok? Entonces, el elogio y la alabanza es, yo conozco. ¿Qué es lo que conoce nuestro Dios de la iglesia? Lo primero que dice es, yo conozco tu tribulación. Vea qué interesante, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Interesante palabra. Las tribulaciones son los padecimientos que los cristianos estaban sufriendo en su tiempo. ¿Sabe que la palabra tribulación significa presión? La iglesia estaba enfrentando una intensa presión a causa de su fidelidad a Jesucristo por tres razones, hermanos. ¿Cuáles eran esas tres razones por la cual estaban ellos? Las tres razones son las siguientes. Número uno, Esmirna había sido fanática devota a Roma. Entonces, si eso era así, Esmirna, como tenía esa de pagar favores, ¿verdad? Y que era una ciudad devota a Roma y al emperador, pues había que tener cuidado aquí, porque los cristianos rechazaban participar en religiones paganas en general. Los habitantes de Esmirna adoraban una mezcla de dioses. Fíjense, qué interesante esto. Y también, esto nos dice, hermanos, que los cristianos entonces estaban sufriendo por causa de lo que estaba sucediendo alrededor ahí. Si la palabra tribulación significa presión, ¿cuáles eran las presiones que estaba la iglesia soportando? Tenía que ver con todo lo que había alrededor. Por eso la escritura no nos miente, hermanos, cuando nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, pero este mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero vea esto importante, cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros vivimos en medio de un mundo donde no tienen los mismos principios, no tienen los mismos valores que nosotros, no tienen la escritura como su norma de fe y de conducta, entonces puede ser que nosotros también suframos por eso. Hace poco, no sé cuántos recuerdan, que un pastor fue encarcelado, ¿verdad? Por dar un comentario en contra, o un comentario, no en contra, sino de lo que dice la escritura en cuanto a la homosexualidad. Y a lo mejor eso es parte de la tribulación que puede haber para la iglesia hoy en día. En el tiempo de la iglesia de Esmirna tenía que ver con si adorabas a César, al emperador, porque él era un Dios, ¿verdad? O adorabas a Jesús, seguías a Jesús. Por eso mucha gente murió quemada. Por eso mucha gente murió comido por leones. Por eso mucha gente murió clavada, ¿verdad? En una cruz. Por eso mucha gente murió con muerte muy fea por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque el primer mandamiento, hermanos, que se da ahí en Éxodo es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo decía, y no te vas a inclinar a ellos. La gente lo entendía perfectamente. Los cristianos de Esmirna lo sabían. Y es por eso que dice Dios que conoce todo, que tiene un conocimiento profundo, perfecto de su iglesia. Sabía que estaba en tribulación y sabía, por eso le dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco lo que estás sufriendo. Es lo que le está diciendo, ¿verdad? Yo lo conozco, pero no solamente tu tribulación, también conozco tu pobreza. Cristo conoce la pobreza en la que vivían los cristianos.
Esta pobreza se refería indudablemente a lo material. ¿Sabe que en el texto griego hay dos palabras para pobreza? La primera palabra tiene que ver con aquella pobreza que no tenés nada, nada, ¿sí? La segunda palabra para pobreza es aquello que tiene el pan diario de cada día de perdida, que tiene su lugarcito donde quedarse acostado, ¿verdad? Que tiene su casita, tal vez no tan buena, pero que a lo mejor la tiene, que tiene su lugar. Y la palabra que aquí se usa es pobreza en extrema. Algunos piensan que porque los que iban a la iglesia de Esmirna eran esclavos, tenían los oficios más bajos. Algunos piensan que por eso también se habla de la pobreza. Muchos de los creyentes de Esmirna eran esclavos. Recordemos que en las persecuciones les despojaban de sus bienes materiales y Cristo sabía todas las cosas que les habían sucedido. ¿Sí? La palabra, como les acabo de decir, nos dice que no tenían absolutamente nada. Pero vean lo que aparece aquí en mi Biblia, ojalá que también aparezca en la suya, ¿verdad? Dice, y tu pobreza, y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso si está diciendo que es pobre, pero que tú eres rico? De tener pobreza material, vienen a ser ricos espiritualmente, ¿sí? La iglesia de Esmirna era rica espiritualmente en contraste a lo extremo que era de la pobreza, pero luchando en su aflicción. Eso es lo bonito, hermanos. Eso es lo bonito. Fíjese que hay un posible contraste con la iglesia de la Odisea. Si quiere, vaya conmigo a capítulo 3, versículo 17. Fíjese lo que le dice Dios a la iglesia de la Odisea. Dice, pero tú dices, no lo dice el Señor, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que decía la iglesia. Pero ¿cuál es el diagnóstico de nuestro Señor Jesucristo? Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se da cuenta? Esta iglesia de Odisea, de la Odisea decía, yo soy rico, ¿sí? La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero en el diagnóstico, en el análisis, el Señor Jesucristo le dijo a la pobre que era rica y a la rica le dijo que era pobre. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Por eso es que debemos de saber y de tener en claro esto, que la iglesia de Esmirna era rica espiritualmente en contraste a lo extremo que era pobre, pero luchaba en su aflicción. Esto es lo que nosotros debemos de tener bien en claro. Ahora, aquí aparece algo un poquito complicado de poderlo interpretar. Vea lo que dice la escritura. Ahí mismo, vamos otra vez a capítulo 2, el versículo 9. Dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Es curioso aquí porque los judíos incrédulos acusaban falsamente a los cristianos y eran usados por Satanás. Fíjense lo que ellos decían. Lo que ellos decían era lo siguiente. Por lo general, estos judíos incrédulos acusaban a los cristianos de canibalismo. ¿Por qué? Porque ellos veían en su celebración de la Santa Cena o de la Cena del Señor que decían que estaban comiendo el cuerpo y estaban tomando la sangre, ¿verdad? Y ellos decían, ¿ya vieron que los cristianos son caníbales? Sí, pero también decían, los acusaban de inmoralidad por el famoso ósculo santo, por el beso, ¿verdad? Que se daban cuando se saludaban. También los acusaban de desbaratar hogares cuando uno se convertía al cristianismo y el otro no. A ver, ¿cómo va a ser ahora? Lo que está haciendo esta religión, decía, era
separar hogares. También decían, los acusaban de ateísmo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque rechazaban el panteón pagano de deidades. Y decían, no, no puede ser que estén desechando, rechazando, mejor dicho, ese lugar donde están todos los dioses. Y también los acusaban de deslealtad política y rebelión, porque se negaban a ofrecer sacrificios al emperador. Con la esperanza, hermanos, de destruir la fe cristiana, algunos judíos ricos e influyentes de Esmirna informaron de esas blasfemias y de falsas acusaciones a los romanos. Se pensaba que había personas contratadas, escuche bien, para estar vigilando, espiando a los cristianos para ver qué cosas hacían, como estas que estamos viendo, para poderlos acusar, ¿verdad? Por eso se menciona la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que eran sinagogas de Satanás. Lugares donde se podían llevar a los cristianos y acusarlos con un montón de mentiras. ¿Se acuerdan lo que leía en Mateo al inicio? ¿Recuerdan lo que leía en Mateo capítulo 5? Lo vuelvo a leer para que queden claro ahora de lo que está diciendo el Señor Jesús, que iba a venir en el futuro, ¿verdad? Y que va a venir para nosotros también. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y lo que estaban haciendo ahí, ¿qué era? Mentir. Mentir con los cristianos de esta iglesia de Esmirna. Ahora, fíjese lo que, volvamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Dice, no temas en nada, le dice, lo que va a pasar. Ay, aquí ya no me gustó, ¿verdad? Porque todo iba bien, pero dice, no temas en nada. Por eso el mandato, la exhortación es, no temas en nada. ¿Por qué? Porque Jesús va a advertir que aún faltan cosas por venir. ¿Qué es eso que va a venir? Bueno, dice el verso 10, no temas de lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Entonces, el diablo va a empezar, ¿cómo se llama? A trabajar. Recuerde que la palabra diablo viene de diabolos y diabolos viene de calumniar. Entonces, lo que estaban haciendo era calumniando a las personas, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel por mentiras, ¿verdad? Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Les ordenó que no tuvieran temor a lo que iba a padecer. Entonces, lo primero que les está diciendo, ¿saben qué? No tengan temor, no tengas miedo, literalmente es lo que le está diciendo en la escritura, literalmente cuando dice, no temas en nada, lo que le está diciendo es, no tengas miedo. Quiero ir a Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso también aquí nos dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero no temas, confía. ¿Por qué razón? Porque yo he vencido al mundo. Pero también les está diciendo, el Señor predijo que el diablo iba a echar en la cárcel a algunos de ellos. El propósito de Dios en permitir el encarcelamiento eran para que fueran probados. ¿Sabe que el verbo probados nos da la idea de que ya estaba sucediendo? O sea, comenzó en un punto la prueba. Una mejor traducción sería, seréis puestos a prueba, como lo dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Si quieren, vamos rápido
ahí a segunda a los Corintios para que quede más claro este pasaje. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Mire lo que dice la Escritura. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando usted está pasando una tribulación, cuando usted está pasando una necesidad, cuando usted está pasando una persecución, recuerde el verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué me gozo? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué razón? Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, nunca se nos olvide esto. Cuando nosotros estemos en persecución por mentiras de otros, ¿sí? Cuando nosotros estemos en aflicciones por lo que está pasando en la vida, porque el diablo sigue trabajando. Y Pedro dice que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Ok? Importante esto, hermanos. Ahora, ¿qué significa ahí cuando nosotros vemos en Apocalipsis? ¿Qué significa cuando dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días? ¿Qué eran los 10 días? ¿Sí? Podemos ver tres interpretaciones en cuanto a los 10 días. Lo primero, un periodo de tiempo corto, no literales, ¿verdad? Segundo, el periodo de la persecución desde Nerón hasta Diocleciano, ¿ok? Y número 3, 10 días literales de intenso sufrimiento. Yo creo que la postura más correcta es que deben de ser 10 días literales de un intenso sufrimiento en que las autoridades decidieron erradicar a la iglesia o hacer de los creyentes un escarmiento para que las personas que no juraran obediencia al Dios emperador. Entonces esto iba a acrecentar, pero le dice, tenga paciencia porque son 10 días. Hermanos, pareciera ser que realmente sucedió ese tiempo, porque hubieron persecuciones en Esmirna muy violentas. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué signifique esto de 10 días, ¿verdad? Lo único que sí sabemos es lo que nos va a decir ahora el consejo o la promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso sí, sé fiel hasta la muerte. Es lo que dice aquí el verso 10, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, Cristo les pide que deban estar dispuestos a morir antes de renunciar a su fe en Él. Y también que no tengan miedo a la muerte, porque la vida que les espera es eterna. También Cristo promete dar la corona de vida por ser fiel hasta el límite de la muerte. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo les pide que deben de estar dispuestos a morir antes de renunciar a su fe. Mire, si algo nos pasa aquí, tenemos la vida eterna, hermanos. Eso es lo que nos debe de dar esperanza, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto de la corona de vida? Porque Cristo nos promete dar la corona de vida por ser fiel hasta el límite de la muerte, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Sabe? Los de la ciudad de Esmirna y la iglesia de Esmirna lo conocían muy bien, porque ahí en Esmirna eran famosos por sus juegos. El vencedor recibía una corona de victoria. Esta corona era corruptible,
no era tomada de la figura de una corona de la realeza, sino más bien de los Juegos Atléticos, que era una corona que se ponía aquí, ¿sí? Pero lo importante de la corona, que era de hierbitas, ¿verdad? Era de esa corona que iba a ser corruptible, ¿verdad? Quería enseñar solamente un punto. Lo que quería hacer referencia es que era victoria, era un triunfo. Y lo que está diciendo aquí es que, hermanos de Esmirna, si ustedes son fieles hasta la muerte, ustedes van a recibir el premio de nuestro Dios. ¿No vimos en Apocalipsis cuando él dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras? Entonces nuestro Dios nos va a recompensar y es lo que le está diciendo a esta iglesia pobre, sufriente, ¿verdad? A esta pobre iglesia que a lo mejor estaban sufriendo demasiado, pero al final del día venía una victoria, una corona, y esto debería de darle esperanza a la iglesia, igual que nos debe dar esperanza a nosotros. Dice el versículo 11, como termina todas las cartas, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está hablando a la iglesia, por lo cual tiene que escuchar su voz. El que tenga oídos para oír, oiga. Esta expresión se repite a las 7 iglesias, la cual implica un desafío personal. El mensaje no es solo para los antiguos cristianos, sino también para todo aquel que quiere escuchar y que tenga sus oídos funcionando a la perfección. Por eso, el que tenga oídos, oiga por favor, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el mismo Espíritu nos está hablando hoy en día a nosotros, hermanos. ¿Está dispuesto usted a dar su vida por el Señor Jesucristo? ¿Está dispuesto usted a ser perseguido si así fuera? ¿Estamos dispuestos como Policarpo de Esmirna? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vea lo que dice al final. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Está hablando del vencedor. El que venciere es aquel que comprueba la pureza de su fe al preferir ir al cielo con la conciencia limpia antes de quedar en la tierra con una mancha. Es por eso tan importante que dice el vencedor, el que venciere. Recuerda que nosotros ya hemos vencido al maligno, dice Primera de Juan. Recuerda que nosotros también somos vencedores por medio de aquel que nos amó, dice su palabra. Por eso es importante que usted debe tomar una decisión. ¿Hasta dónde está dispuesto por Jesucristo? ¿Hasta dónde? Hasta el punto de que su vida podría ser quitada, pero usted va directo al cielo con el Señor. O negarlo aquí y estar y vivir una vida de tal manera que su conciencia quedaría manchada. Pero no solamente eso dice, también nos está diciendo lo siguiente: no sufrirá daño de la segunda muerte. Habla del castigo de Dios para los incrédulos, el cual será eterno. ¿Sí? El creyente, en vez de ir a un castigo, él tomará parte de la resurrección para vida eterna. Vea el contraste. Uno habla de castigo para los incrédulos, ¿sí? Y otro habla de estar en la presencia del Señor, que va a tomar parte de la resurrección para vida eterna. Es importante analizar lo enfático de la negación, dándola doble de no sufrir. Vea el texto, dice no sufrirá daño. Y este es un enfático que no va a sufrir el daño de la segunda muerte. Ahora, aquí termina, hermanos. ¿Cuál es la enseñanza del día de hoy para nosotros? La enseñanza para nosotros del día de hoy es la siguiente: mantengámonos fieles en nuestra fe, a pesar
de las personas que desean nuestro mal y de las aflicciones presentes o futuras, esperando las recompensas de Dios. Mantengámonos fieles en nuestra fe, a pesar de las personas que desean nuestro mal y de las aflicciones presentes o futuras, esperando las recompensas de Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros, hermanos, de este mensaje a la iglesia de Esmirna? ¿Se acuerda que les decía que Dios es el que conoce? Dios conoce tu obrar, Dios conoce cómo vivimos, Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestra iglesia, Dios conoce el espíritu de nuestra iglesia, cómo es nuestra iglesia. Saben que hay gente que se queja y puede decir, es que la iglesia, el camino no es igual a la iglesia fulanita de tal, o no es igual a la otra iglesia, o no será igual que otra iglesia. Y a lo mejor es cierto, no somos iguales. Pero si algo tenemos como Iglesia Bíblica El Camino, es que queremos poner a Dios en primer lugar de todas las cosas. Si bien es cierto, hay muchas cosas por qué mejorar. Hay muchas cosas en las cuales el Señor ha puesto en nuestro corazón de liderazgo, de tener que hacer ciertos cambios para mejorar para bien, hermanos, para mejorar para bien. Entonces, Dios conoce exactamente, profundamente, absolutamente nuestra iglesia. Y Él va a poner en el corazón del liderazgo aquellos cambios que nosotros podamos hacer. Sabe que hay personas que a lo mejor pueden estar hablando mal de usted. Sabe que a lo mejor hay personas que a lo mejor puedan estar mintiendo, como decía, calumniándonos, ¿no? Haciendo la labor del diablo. Por la palabra diabolos en griego, que significa calumniar. Sabe que a lo mejor hay personas que puedan calumniar a la misma iglesia. Lo que nosotros tenemos que hacer es perdonarlos, ¿sí? Debido a que Dios es el que conoce bien tu corazón y el corazón de nuestra iglesia. ¿Sabe que el Salmo 116 dice que honrosa es la muerte de sus santos? Dice que a él le conmueve tanto cuando uno de sus hijos parte, deja este mundo, ¿sí? Entonces, si eso va a pasar, déjeme decirle que si hay una persecución, algo, y nosotros tenemos que dar nuestra vida por eso, como dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El mantenernos fiel a pesar de los sufrimientos trae recompensa, hermanos. El mantenernos fiel a pesar de los sufrimientos, esto trae recompensa, ¿sí? Si tenemos oídos para oír, oigamos lo que el Espíritu dice a tu corazón, pero también lo que está diciendo el día de hoy a nuestra iglesia. Policarpo de Esmirna pudo decir la frase célebre más hermosa que puede haber. Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de negar a mi Dios que me salvó? Yo te invito a que hagas un recorrido en tu vida. Yo te invito a que te pongas a pensarte ahorita. Si estás con tu familia, póngase a pensar como familia. ¿Cuáles han sido las bendiciones de Dios para tu vida? Y te vas a dar cuenta que lo que dijo Policarpo de Esmirna, llevo tantos años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo yo voy a nombrar Dios, Señor, Curios, a alguien que no lo es? Si mi Dios es el que me dio la vida eterna. Y si tengo que arder por este fuego que ustedes están preparando para mí, adelante, haz lo que tengas que hacer, dijo Policarpo de Esmirna. Padre, quisiéramos tener esa misma fe, Señor, de hombres que dieron su vida para no negar
que eran hijos suyos, Señor. Vivían presionados en una sociedad donde tenían que negar el nombre de Cristo para poder sobrevivir. Vivían presionados en una sociedad de darle culto al emperador para no ser maltratados. Y muchas personas sirvieron de lámparas porque ponían su cuerpo encendido para poder alusar las calles. Otros sirvieron de entretenimiento. Cuando los leones hambrientos tenían que ir por la presa que eran los cristianos. Otros escarnecían a los cristianos, calumniaban a los cristianos para poderse divertir de ellos, para poder quedar bien con una sociedad, porque entonces ellos iban a tener muchos privilegios como sociedad. Señor, ayúdanos, Padre Santo, que nuestra fe esté fija, firme en usted. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo, que el que le quería seguir, que tomara su cruz cada día, que se negara a sí mismo, que tomara la cruz cada día y que le siguiera. Ayúdanos a ser cristianos como estos, Señor. Ayuda, Señor, a tu iglesia bíblica El Camino a poder ser una iglesia que está dispuesta a servirte, que está dispuesta a poder hablar en contra de lo que la sociedad está queriendo que nosotros hagamos, que va en contra de su palabra. Por favor, Señor, bendíganos, Padre Santo. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, gracias por estar atentos y vamos a terminar nuestro servicio con una alabanza y después volvemos para orar juntos y despedirnos. Que Dios les bendiga.